Vamos hoy a través de la respiración a expandir nuestro corazón, a llenar nuestro corazón de las palabras que recibimos del universo, a soltar todo aquello que nos impide escuchar. Inhalamos para abrir nuestro corazón a escuchar, a ser abierto, a realmente recibir del otro lo que hay detrás de su palabra, a comprender lo que hay detrás de cada palabra que el otro expresa, a ir más allá de la palabra misma, para entender la razón de su expresión, para comprender dónde nace, para ver con exactitud dónde inició esta palabra que la produjo. Inhalamos para abrir el corazón y comprender que las palabras tienen un sentido mucho más allá de lo que expresan, de su contenido literal. Exhalamos para soltar toda barrera que nos impide escuchar. Exhalamos para soltar esa necesidad de que nuestra mente comience a divagar en las posibles respuestas que nosotros le vamos a dar a cada palabra que nos expresan. Exhalamos para soltar toda necesidad de defendernos con nuestra palabra, porque la defensa solo genera murallas alrededor de nuestro corazón. Y hoy estamos inhalando para expandirlo, para abrirlo, para aprender a escuchar no solo la palabra, sino para ver los gestos, para comprender el tono de la expresión, para saber qué nos está diciendo, para percibir la energía que emana de la persona cuando habla. Inhalamos para conectarnos con el otro a través de todas las formas de comunicación que fuimos dotados, para escuchar todas estas formas. Exhalamos para soltar aquella mente cuadriculada y materialista que solo entiende aquello que desea comprender, que interpreta las palabras del otro a su amaño y a su antojo, que nunca tiene o incita en sí mismo la necesidad de comprender la expresión del otro en toda su esencia, en toda su magnitud. Inhalamos para hacer silencio cuando escuchamos, para vaciarnos cuando escuchamos, para hacer caja de resonancia completa a la hora de escuchar al otro, para que realmente sus palabras hagan eco en nosotros. Exhalamos para soltar todo aquello de lo cual nosotros nos hemos llenado y nos impide escuchar al otro. Nos impide dejar nuestra mente en silencio cuando estamos escuchando al otro. Inhalamos profundamente para que este explorador sea consciente de escuchar la palabra de su propio ser, para que este explorador se vacíe de sí mismo, de su personalidad, de las necesidades de su ego y pueda comprender esos deseos profundos que trajeron su alma a este mundo. Exhalamos
para soltar toda barrera que nuestra personalidad pone desde los pensamientos y desde la palabra, toda barrera que pretende evadir la misión que escogió cumplir en esta tierra. Nos conectamos hoy en este tono planetario con el animal de poder del perro y vamos a ver primero cómo el perro callejero representa todas las sombras del masculino, la palabra en sombra del masculino expresada por su instinto, esa palabra que agrede y daña, cambiarla, que expresa el masculino para cambiarla por la palabra que reconforta y sana. Esa palabra del masculino que exige y demanda, transformarla en esa palabra del masculino que propone. Esa palabra del masculino que genera duda, desconfianza y dualidad, por esa palabra del masculino que puede infundir confianza y armonía. Esa palabra del masculino que enjuicia y juzga, por esa palabra del masculino que abre la mente a nuevas posibilidades. Esa palabra del masculino que esconde algo y que nos lleva a vivir aislados, solos. Por esa palabra del masculino que expresa su individualidad a la vez que genera unión. Esa palabra del masculino que invita a la confrontación y al enfrentamiento. Por esa palabra del masculino que transmite paz y serenidad a la vez que afronta con fuerza y certeza su realidad. Esa palabra del masculino que esconde y evade la verdad, por esa palabra del masculino que expresa la verdad que habita en su corazón. Esa palabra del masculino que pone barreras, límites y obstáculos para generar distanciamiento, por esa palabra del masculino que abre el corazón y lo desacoraza. Esa palabra del masculino que hoy, con este perro, se escucha como ladridos, rugidos fuertes que nos ensordecen y no nos dejan escuchar, que ensordecen al otro y no lo dejan hablar. Y cuando nosotros creemos estar hablando, cuando nosotros creemos que el otro nos puede escuchar, esto, esta forma de expresión del perro es lo que realmente el otro ve en ese masculino en sombra que exalta su posición de verdugo, su posición de victimario. Nos conectamos hoy también a la posibilidad de liberar esa palabra femenina en sombra, esa palabra que alimenta el miedo por la palabra que afronta la razón de sus temores. Esa palabra que pasa factura y esclaviza al otro, pretende esclavizar al otro de sí mismo, por la palabra que lo libera y le regala alas, libertad. Esa palabra que solo desea complacer al otro con cada cosa que expresa, por la palabra que solo expresa fidelidad a sí mismo. Esa palabra acomodada que tiene miedo a decir algo que no le guste al otro, por la palabra precisa que expresa con amor lo que siente. Esa palabra que alimenta la dependencia de otros, por la palabra que me libera del otro y me regala alas para volar por mí mismo. Esa palabra que alimenta el miedo a estar solo, a verme solo frente al espejo, por la palabra que reconoce la importancia de esos instantes en los que estoy solo conmigo mismo. Esa palabra que reclama al otro todo lo que yo creo necesitar, por la palabra que siempre crea aquello que yo deseo. Esa palabra que todo el tiempo demanda afecto y amor, por la palabra amorosa, bondadosa,
compasiva, bonita, que me digo a mí mismo todos los días al despertarme y verme en el espejo. Esa palabra de un femenino en sombra, esa palabra de un femenino en sombra que cuando nosotros creemos estar hablando, esto es lo único que se escucha: carencia, dependencia, miedo. Hoy, en lugar de concentrarnos en esa palabra que exagera el negativismo de nuestro femenino, de siempre estar impulsado a convertirse en la víctima de la situación, hoy está llamada a ser cambiada. Nos conectamos hoy entonces con la fuerza de este kin, el kin del viento planetario blanco, para conectarnos con la fuerza de la palabra que libera, con la fuerza de la palabra que abre el corazón sin miedo. Kin, cuyo mandato nos dice: yo perfecciono con el fin de comunicar, produciendo el aliento, sello la entrada del espíritu, con el tono planetario de la manifestación. Ayer hablábamos de cómo se materializaba en nosotros el poder de esta onda encantada, pero hoy comenzamos a trabajar en la forma bajo la cual se perfecciona aquello que el explorador ha materializado en la Tierra. El objetivo fundamental del perfeccionamiento no es el perfeccionismo de la mente masculina, sino la búsqueda que convierte nuestros logros en una mejor expresión del amor incondicional, de modo que puedan llegar estos logros a convertirse en un modelo aplicable para la humanidad misma. El perfeccionamiento es impulsado por el sentido de trascendencia, por la idea de disolver y liberar en la humanidad aquello que ya se ha expresado por un tiempo muy largo en caos y sombra. Todo lo que evoluciona y asciende a niveles superiores de expresión de la energía cósmica luego desciende para que la humanidad se pueda contagiar de ese espíritu evolutivo. Y en este proceso el corazón sirve nuevamente de filtro para comprender cómo lo que yo he conseguido a título personal se puede usar con fines más profundos y transformadores a nivel colectivo. Pero esta función no se acomete desde el orgullo y la vanidad que nos invita a pavonearnos mostrando lo que hemos alcanzado. Esta función se asume desde el amor por la tierra, desde el amor profundo por todo lo que soy y desde el amor por el colectivo al cual pertenezco. Es por eso que el filtro es el corazón, porque solo él puede entender cómo se logra devolverle al mundo el amor que he recibido en dones y talentos expresados, sin perder nunca la fidelidad que me debo a mí mismo y la lealtad que le debo al ser divino que habita en mí. Esta parte de la meditación incluso aplica para todos los días que son tono planetario dentro de todas las ondas encantadas. Pero, ¿cómo aplica para esta onda encantada en particular? El perfeccionamiento del explorador se logra a través del perfeccionamiento de su capacidad de escuchar y de su capacidad de comunicar. Desde ayer veíamos lo importante que era pasar de la acción a la introspección, porque el viajero que no es capaz de hacer una pausa en el camino difícilmente llega a comprender la función más profunda que tenía el viaje, inicialmente para sí mismo y luego para el colectivo al cual pertenece. Los viajes abren una puerta para que el espíritu que nos habita se pueda manifestar en la tierra, para que el corazón nos muestre cómo nuestras acciones pueden llegar a ser un reflejo más exacto de la divinidad que habita en nosotros. Y esto, en el viajero, se manifiesta en palabras,
que lejos de expresar las necesidades del ego, manifiestan las aspiraciones que el aliento divino posee para el colectivo humano y planetario. Luego de este silencio, de esta introspección y escucha, siempre llegamos al momento de la expresión externa. Y si el explorador ha estado atento y vigilante al camino, siempre encontrará en su expresión actual palabras nuevas, palabras que antes no usaba, formas de expresión inexistentes en la historia de su vida, porque el espíritu le ha revelado nuevas formas de comunicar, nuevas formas de expresar lo que la experiencia del camino le ha regalado. La exploración y la experimentación le muestran al caminante facetas nuevas y más sutiles de su propio ser, y por eso su expresión se modifica, su palabra se sutiliza y se hace más profunda. El explorador en su interacción con el mundo exterior y en el proceso de transformación que esta exploración produce en su mundo interior, se acerca un poco más a la verdad universal, y es esta cercanía la que cambia su discurso, la que lo hace más plural e inclusivo, en lugar de fomentar con su palabra la separación y la desunión. El explorador comprende la diversidad de formas que la evolución ha tomado en los otros y respeta el camino que cada ser ha decidido transitar. Por eso su palabra no pretende cambiar la decisión de otros, solo desea expresar aquello que ha mejorado su vida, compartir con el otro eso que ha sido bonito para él en el camino. Ya no vamos por el mundo. El verdadero explorador ya no va por el mundo imponiendo sus puntos de vista, porque él ya ha observado la fuente de donde emanan nuestras posiciones, sus posiciones personales, y por ende conoce las limitaciones que esas posiciones expresaban y las limitaciones que aún poseen y requieren ser liberadas. Esto implica reconocer que las condiciones para cada explorador son diferentes, que el punto de partida del camino de cada ser humano es diferente y está constituido por la historia de todas sus vivencias personales, de esas vivencias que le producen una interacción con el mundo exterior, de aquellas que lo llenaron de libertad y de aquellas que crearon dentro de su personalidad una limitación. Además, también encontramos allí las consecuencias de las historias del linaje familiar y las consecuencias de las vivencias del colectivo humano. Por esta razón, nadie obtiene los mismos resultados al seguir el camino de otros. Por eso el explorador comprende que el fin de la palabra, de su palabra, no es conducir a otros a seguir su camino, sino inspirarlos a encontrar el suyo, a crear uno propio. El explorador comparte las experiencias de su viaje para motivar a otros, para ayudar a otros a explorarse a sí mismos, a perfeccionarse en sus capacidades de exploración, a perfeccionarse él, a su vez, en los caminos que escoge y en los caminos y en las sendas que transita. Compartir la experiencia a través de la palabra hace que el explorador amplíe su mente, expanda su mente y así, a la vez que se comparte, comprende que existen muchos otros caminos y además aprende a escoger mejor los caminos que desea transitar. Es por eso que ahora, antes de hablar, somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, para comprender desde dónde vienen sus posiciones y sus percepciones. Y así, cuando nos expresamos, lo que habla a través nuestro es el aliento divino, que siempre es asertivo en las palabras que escoge expresar o en los silencios que decide guardar. El verdadero explorador, durante el viaje, se conecta a las palabras que nacen en lo más puro de su corazón, y al ser expresadas, estas palabras transforman su propio camino, redirigen su propio rumbo a cada paso, para ayudarlo a perfeccionarse en los caminos que escoge transitar.